Buenas noches, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula devocional del libro de Eclesiastés. Y vamos a tener una lectura en el capítulo 10, versículos 8 al 11, que dice así: El que cava un hoyo, en él se cae. Al que resquebraja un muro, lo muerde una serpiente. Al que pica piedras, se hiere con ellas. El que parte leña corre peligro de cortarse. Si el filo del hacha se mella y no se afila, hay que golpear con más fuerza. La sabiduría es provechosa si se sabe dirigir. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. La palabra del Señor, aquí el Eclesiastés, nos sigue hablando acerca de la insensatez y de la sabiduría, y nos llama a ser hombres y mujeres sabios. El predicador dice que la insensatez es autodestructiva. No es una llamada ni una descripción fatalista a los primeros versículos, el versículo 8 y el versículo 9, hablando de aquel que cava un hoyo, se cae en él, y el que resquebraja un muro, la serpiente lo muerde. Cuando nosotros leemos esto, nos da esa impresión de que la Escritura nos llama, o que este pasaje en particular, nos llama a ser sabios, o más bien cautelosos en un mundo inseguro. Sin embargo, va mucho más allá. Cada insensatez, ciertamente, tiende a caer en su dueño. Es algo así como en Chile hablamos de escupir hacia el cielo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que aquellas personas que hacen algo mal o dicen algo de otro, habitualmente les pasa lo mismo, y es como si su propio escupo les cayera en la cara. Por ejemplo, el alcohólico busca solucionar sus problemas de la vida en la bebida, y allí se refugia y solo lo que encuentra es destrucción. Perdón. El que busca satisfacción sexual fuera de los límites del sagrado matrimonio solo termina insatisfecho y vacío. Así también, el egoísta que busca todo para él y acumular todo para él, termina perdiéndolo todo porque pierde lo realmente importante, que son las relaciones y las personas. El padre o la madre de familia que quiere el control absoluto, por ejemplo, de su entorno, de sus hijos, también lo pierde todo porque es capaz de... Lo pierde todo porque es capaz de perder todo el control para querer recuperarlo. Y lo que hace es fundamentalmente eso, perder el control. Entonces, la forma más sabia de vivir, nos dice el Eclesiastés, es aquel que tiene o que aplica la sabiduría, y en este caso, por ejemplo, sería una vida de paciencia. La comparación que hace en el versículo 10 del filo de la espada, que está desafilada, y la fuerza que se aplica para lograr un objetivo determinado, que quiere decir partir la madera, dice que, primero, cuando el hacha está mala, no corta la leña suficiente, y hay que aplicar mucha más fuerza. Por eso que dice la sabiduría es provechosa si se sabe dirigir. Alguien puede, por ejemplo, tener un hacha en perfectas condiciones, todo en perfectas condiciones excepto el filo. Bueno, lo que pasa aquí es que de nada le sirve el hacha si el filo, esa parte tan importante del hacha, no está afilado, no está en perfecto estado. ¿Qué nos está diciendo el Eclesiastés? Un comentarista bíblico dice que lo que está haciendo acá, lo que dice el Eclesiastés, es que el necio vive con el hacha mellada. ¿Cómo se aplica entonces a la vida espiritual? El necio no se capacita para servir a Dios. Había un pastor misionero estadounidense en Chile, Pablo Hoff, que en muchas ocasiones decía este dicho: hacha afilada corta más leñas, cuando le hablaba a sus estudiantes. Y precisamente creo que este era el texto donde él basaba su dicho. El sabio se capacita para servir en el reino de Dios. O sea, hay un tiempo necesario de capacitación y de
de desarrollar habilidades suficientes para el servicio en el reino de Dios. En este caso, Jesús sabía exactamente la diferencia que había entre un hombre sabio y un hombre necio respecto de la palabra de Dios. Entonces, mientras más conocemos de la palabra de Dios, más nos acercamos a ella, pero con un espíritu y un oído atento y de siervo y discípulo, podemos llegar a practicar mejor la sabiduría. Jesús lo decía claramente respecto al oír y poner en práctica la palabra del Señor. Primero, había un hombre necio que construye en la arena y un hombre sabio que construye en la roca. El hombre sabio se compara a aquel que oye y hace la palabra de Dios. Y el hombre necio es aquel que oye y no hace la palabra de Dios. Entonces, termina el texto diciendo, si la serpiente muerde antes de ser encantada, ¿de qué sirve el encantador? Es una especie de ironía que el Eclesiastés hace. O sea, ¿de qué nos sirve tanto escuchar la palabra de Dios si no la vamos a realizar? ¿De qué nos sirvió tanto, según el texto del capítulo 7 de Mateo, que estoy refiriendo? ¿De qué sirvió tanto oír la palabra de Dios, construir una casa, si el fundamento era el fundamento inapropiado? Quedemos con esta idea, que una hacha afilada corta más leña. Pero ojo, el hacha se afila, no para afilarla solamente, y ser ese el fin en sí mismo, sino para cortar mucha más leña y hacer eficiente el servicio en el corte de leña. Capacítese, ore, busque al Señor, pero no solamente para un beneficio personal o un crecimiento personal, sino para servir a otros, para evangelizar a otros y para extender el reino de Dios. Que Dios le bendiga.